Prensa con Gustavo Alegre. Libro del ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, revela que el presidente habría llamado estúpidos a los votantes de las comunidades latina y afroamericana en 2015. ¿Impactarán los comentarios en la actual contienda electoral? Miles de personas han sido evacuadas de sus casas en el norte de California por los incendios forestales que arden en más de 200 millas en el estado. Autoridades pidieron ayuda internacional. Y el ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles insta a Europa a buscar nuevos escenarios para la salida del régimen de Maduro tras abrirse a participar en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre. ¿Qué esperar? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas corresponsales en Washington y en estos tiempos de pandemia también en el resto del mundo. Usted puede participar en el programa haciendo llegar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, nos gusta mucho leerles. Estamos como Club Prensa NTN24. Son las 10:35 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, en Washington. Saludamos a nuestro primer invitado de hoy, es Pepe Díaz Briceño. Pepe es periodista, trabaja en Washington como corresponsal del diario Reforma. Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Saludamos también, en este caso, al otro lado del continente, en Santiago de Chile, a Néstor Aburto. Néstor es periodista y es subdirector de prensa de Radio Bio Bio. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ambos por acompañarnos en estos tiempos de análisis, en este programa, en esta mesa de trabajo. Pepe, empiezo contigo. Una publicación de un nuevo libro que forma parte de ese discurso y esa campaña electoral, si se quiere decir así, de quien fue abogado de Donald Trump y arreglador de problemas. En inglés le llaman fixer. No sé si la traducción sería la más idónea, pero es aquel que frente a un problema tienes a alguien que te lo va a solucionar y a veces miras para otro lado sobre la manera en cómo lo soluciona. En cualquier caso, Michael Cohen, que está acusado de diversos delitos, entre ellos haber mentido al Congreso, y el contexto es relevante, porque acaba de publicar un libro que escribió mientras estaba en prisión. En el libro, que lleva por título Desleal, unas memorias, habla sobre su relación de décadas con el presidente de Estados Unidos, entonces empresario, Donald Trump. Lo deja, la verdad, no muy bien parado. Habla de sus maneras poco morales para solucionar problemas y una de las cosas relevantes es que muestra sus tintes racistas, si se puede decir así. En el libro se revela que llamó estúpidos a afroamericanos y latinos y le preguntó a su entonces abogado si conocía algún país en el mundo que estuviera liderado por un hombre o una mujer afrodescendiente y que en el caso de que así fuera, el país era un desastre. Néstor, desde Santiago de Chile, la publicación del libro, ¿cómo la ves en este contexto de campaña electoral cuando Biden mantiene esa ventaja de alrededor de 7 puntos porcentuales de media en las encuestas nacionales que revela Real Clear Politics, que hoy nos anuncia Real Clear Politics? Y si crees que el libro va a suponer una cierta erosión de los votantes de Trump o es llover sobre mojado. A ver, el libro empezamos a conocer algunos extractos allá por el 15 de agosto aproximadamente, entre ellos lo dice Cohen, dice es un tramposo, un mentiroso, todo esto es la traducción al español, es un fraude, es un racista, en fin, la lista de epítetos es bastante larga respecto a cómo describe al presidente de los Estados Unidos. La pregunta que yo creo que hay que hacerse, si esto impacta o no, es los estadounidenses. ¿Conocen a Donald Trump? A mí me parece, desde este rincón del mundo, cuando uno visita Estados Unidos, cuando está allá, muchos conocen quién es Donald Trump y que muchos de estos epítetos, para muchos norteamericanos, no es de extrañarse, fue escogido así y ha mostrado una presidencia con distintos momentos y evidentemente lo que dice el abogado para muchos es probablemente cierto.
Ahora, como es Estados Unidos, su institucionalidad, la pregunta es cuán fuerte va a ser Donald Trump y los republicanos para quedarse en el poder, demostrar que pudieron manejar entre medio de toda esta crisis la pandemia, porque hay que decirlo que no hay un antídoto para ver cómo salir del COVID-19 y cómo lograr volver a llevar arriba la economía. Yo creo que esos son los grandes desafíos más que lo que pueda decir el abogado, porque insisto, yo creo que uno tiene amigos que viven en distintas partes de Estados Unidos y la verdad que lo que dice este abogado para muchos es cierto. Y siempre lo han sabido así. El análisis del libro que acaba de publicarse, Desleal, unas memorias, que se suma a una reciente polémica que también conocimos, en este caso, Néstor, que publicó la revista The Atlantic, una revista que creo que ya tenemos con nosotros a Pepe. Pepe, tu opinión sobre el libro que acaba de salir, y hablamos de la publicación de The Atlantic, las memorias de Michael Cohen. ¿Qué opinas? ¿Va a erosionar en algo el votante del presidente? Bien, se explicaba ya que no es una sorpresa exactamente la naturaleza del carácter del presidente Trump. Obviamente los episodios son sumamente graves, pues hablan de una hipocresía total, en particular a ciertos grupos que son pues apoyadores del presidente. Hay una anécdota sobre el presidente burlándose después de un servicio con evangélicos en la Casa Blanca, pues básicamente burlándose después sobre exactamente lo que ellos creían y no, y él diciendo, pues yo no sé cómo pueden creer en estas cosas. Eso es lo realmente sorprendente, que el presidente pareciera no tener límites sobre burlarse y básicamente despreciar a muchos de sus propios apoyadores. ¿Sobre qué efecto podría tener exactamente sobre sus votantes? Pues sabemos, como dijo Steve Schmidt en un hilo de Twitter muy famoso que circuló, él es el ex coordinador de campaña del ex candidato a la presidencia John McCain en 2008. Él dijo, pues básicamente lo que tenemos enfrente de nosotros es un culto a la personalidad. Hay un 25 a 30% de estadounidenses que no importa lo que digan sobre Donald Trump, ellos van a creer en él. Pensando que los medios somos los que distorsionamos la información o pues dándole el permiso a que siga adelante. Ahora, hay un sector particular de votantes que habría que ver cómo se analizan en las encuestas que vienen. Por ejemplo, los sectores militares en un estado como Florida, en la zona de Tampa y en la zona de Pensacola, ver si exactamente hay un cambio después de los dichos del presidente. Y una vez más, los republicanos moderados de los suburbios, que como sabemos son los claves para voltear esta elección a favor de los demócratas. Hoy el presidente Trump, de acuerdo a la media de encuestas que hace Real Clear Politics, tiene esa desventaja respecto de Joe Biden de alrededor de 7 puntos, pero lo sorprendente es cómo ha ido cerrando la diferencia que tiene. Una diferencia que hace unos meses era superior y que poco a poco, paulatinamente, se va cerrando. En algunas encuestas, Pepe, la diferencia a favor de Biden entra dentro del margen de error. ¿Se pueden confiar los demócratas, a pesar de esa ventaja que le dan a las encuestas, que aunque mínima sigue siendo a favor del demócrata? A finales de agosto en 2016, hasta a esa altura de la campaña, el presidente Trump tenía una desventaja también de 7 puntos, hasta 10 puntos respecto a Hillary Clinton, y es justamente los llamados a atención por los cuales los demócratas no pueden confiarse. En los estados claves la diferencia es menor, y hay que decir, a mediados de septiembre la diferencia empezó a cambiar en el año 2016. Habría que ver las primeras encuestas que salen después de las convenciones para saber si exactamente ese apoyo se está reduciendo hacia los demócratas, para ver exactamente la evolución, las tendencias hacia el 3 de noviembre. Hay que recordar también que los demócratas cometieron errores garrafales en 2016, como la falta de atención a los votantes en Wisconsin y Michigan, que terminarían siendo estados claves que eran la barrera demócrata que jamás imaginaron en perder.
Ahora creemos que el señor Joe Biden no estará en principio descuidando este flanco y ya lo hemos visto en estados como Pensilvania visitando para tratar de llegar a esa clase blanca trabajadora que estaba enojada, pero hay que ver las encuestas, todo puede pasar, los demócratas siguen en peligro de perderlo, porque hay un ambiente paralelo de medios que alimenta una conspiración contra Donald Trump, y esa base enardecida es la que busca el presidente, que salga en grandes hordas a votar. Yo creo, Néstor, tu opinión. Gustavo, que lo que dice José, uno piensa, uno no vive todos los días en Estados Unidos, no como ustedes que están allá, pero uno se preguntaría, frente a un Donald Trump, con este discurso, con estas señales en su minuto hacia México, ustedes lo recordarán cuando recién partía su gobierno, las señales hacia Latinoamérica, la pelea con China y los efectos que esto ha causado en muchas economías emergentes, como la misma economía chilena, uno se preguntaría, bueno, cualquier candidato puede destronar a Donald Trump. Y miren lo que estamos hablando si Joe Biden, si los demócratas jugaron bien la carta, si pudieron tener un candidato fuerte, y todavía nadie podría asegurar que, por ejemplo, Joe Biden sea el que gane en las elecciones de noviembre, o que sea Donald Trump el que gane. Entonces, frente a un Donald Trump que solo lo que vemos en los medios de comunicación son críticas, cuestionamientos que llegan acá mismo a Chile, uno se imaginaría que evidentemente es el candidato perdedor. Sin embargo, todavía no hay certeza de ello y tendremos que esperar el mes de noviembre para ver qué es lo que va a pasar con esa elección. Pepe, al respecto de otra polémica, de otra publicación o revelación que conocíamos a finales de la semana pasada y que ha sido tema durante todo el fin de semana, y es el de la revista The Atlantic, que aseguró, demostró o explicó de diversas fuentes, todas ellas anónimas, pero que dice confirmadas, y la revista se ha reafirmado, a pesar de que la Casa Blanca ha criticado y dice que la historia es falsa, que el presidente Donald Trump llamó perdedores y tontos a soldados estadounidenses caídos. El episodio se remonta al año 2018, en una visita a Francia, en el que cuando llovía, en el día en el que se encontraba el presidente, decidió no visitar la tumba o el cementerio donde había soldados estadounidenses caídos en batalla, porque dijo que se le podía despeinar o deshacer su peinado, y en una conversación posterior añadió que no entendía por qué esos soldados se les rendía un cierto homenaje o un cierto tributo, y los llamó tontos y perdedores. Esto ha traído a colación las declaraciones que en el año 2016, durante la campaña, él utilizó en contra de John McCain, que dijo que a él lo que le gustaban, cuando le dijeron, oiga, él es un héroe de guerra condecorado, dijo, no, a mí no me gustan los héroes que son capturados, a mí me gustan los héroes que no lo son. ¿Va a erosionar aún más la credibilidad que tiene Donald Trump entre los miembros de las Fuerzas Armadas? Y digo más porque hay una encuesta que muestra cómo paulatinamente, desde el 2016 hasta agosto de este año, ha caído paulatinamente el apoyo entre los militares a el candidato republicano. Así es, te refieres a una encuesta de Military Times entre miembros de justamente el estamento militar estadounidense, donde ven que básicamente hay una mayoría de votantes que votarían por Joe Biden sobre Donald Trump, en específico en distritos militares. Y sin embargo, hay que ver una vez más el detalle en las próximas encuestas, porque esta pasada fue levantada antes de las convenciones, y habría que ver exactamente una vez más en lugares como Pensacola en Florida, en Tampa en Florida, donde se concentran grandes bases militares, para conocer el detalle y cómo ha evolucionado justamente el apoyo después de estas revelaciones sobre que el presidente considera perdedores a los caídos en batalla. No sería una sorpresa imaginarlo, porque como sabemos, el presidente lo ha hecho explícito en Twitter durante la campaña en 2015 previo a su campaña, y justamente el presidente le tenía un cierto rencor al ex candidato presidencial John McCain. Ahora el presidente dice que eso no es lo correcto, que estos son chismes. Él dice que respeta a McCain, aunque no coincidía, pero
las revelaciones son bastante pues, escandalosas. Ahora, hay que decir, Gustavo, lo que el presidente está enfrentando, estos escándalos cotidianos, la llegada de libros cada semana con revelaciones, se espera otro libro del periodista Bob Woodward que llegue en los próximos días, se está enfrentando a pues básicamente un bombardeo de su credibilidad semana a semana. Pero recordemos, el presidente Trump tiene la mayor desventaja de estar en medio de una grave recesión de menos 8% de su PIB en reducción que se espera por parte del Fondo Monetario Internacional, en medio de una pandemia que se aproxima a los 200,000 casos de muerte. Y justamente, normalmente los presidentes de Estados Unidos tendrían una ventaja para ser presentados a una reelección de otros 4 años, pero en las condiciones en las que está el presidente también lo hace muy difícil. Los autores de la revista The Atlantic han asegurado que esta no es la única historia la que han publicado, que vienen otras, y cuando han recibido críticas o negación por parte de la Casa Blanca de que sea cierta, se han reafirmado en la historia y en cómo la han confirmado, cómo la han corroborado. Néstor, ¿tu opinión? Yo creo que esto, los que entienden y trabajan en temas de comunicación, Gustavo, José, televidentes, saben, tanto publicación, tanto libro, tanta historia terminan enredando a la opinión pública respecto a lo que realmente es versus lo que puede ser un invento. Y muchas veces vemos, la Casa Blanca es una especialista en ello, para qué decir, desde George W. Bush, el mismo Barack Obama, o sea, son especialistas en enredar de pronto el mensaje que se está transmitiendo. La cantidad de publicaciones, de análisis que se hacen, insisto, sobre Donald Trump, yo creo que al final no ocurre el efecto que a lo mejor algunos desearían, que es golpee su credibilidad, su imagen. Y probablemente, y ya pasó en la campaña donde él finalmente se convirtió en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, puede terminar tal vez quitándole algo, pero no como algunos esperan, un descalabro en cuanto a su credibilidad y en definitiva el apoyo, más que la credibilidad. Yo creo que no es tanto la credibilidad, sino el apoyo hacia la conducción política que ha tenido Donald Trump, la publicación, sobre todo esta posición frente al mundo, esta mostrada de dientes a China que sabemos que a los estadounidenses les gusta, la reapertura de industria. Bueno, la lista puede ser larga, uno puede cuestionar mucho de Donald Trump, pero los hechos de su gobierno y de cómo han administrado los republicanos es lo que va a estar en juego en la próxima elección. Esto me recuerda a la historia que contó, y con esto cerramos, si queréis hacer algún comentario, la veterana periodista Lesley Stahl del programa, del también histórico y veterano programa 60 Minutos en Estados Unidos, que en una conferencia hace unos meses explicaba su experiencia cuando Donald Trump, el entonces candidato, acababa de conseguir la nominación del Partido Republicano en el año 2016. Y insistía entonces Donald Trump con aquello del fake news, de las noticias falsas que tanto ha popularizado él a lo largo de su carrera política. Y dice Lesley Stahl que conversando con él fuera de cámaras, la periodista le dijo, oiga, ¿por qué insiste en este tema? Ahora ya ha ganado la nominación, ya no es necesario que nos ataque o que ataque las noticias. La respuesta del entonces candidato y nominado inspectore de republicano fue una que siempre resuena cada vez que oigo cómo desacreditan a las historias en esta Casa Blanca y el mismo presidente. Y es que le dijo, voy a desacreditar todas las historias siempre, porque si ustedes publican alguna vez alguna que me perjudica, como que habré creado la sombra de duda sobre las historias que publica la prensa, podré decir que es falsa y la gente me creerá. Es una estrategia que no sé si contribuye mucho a la calidad de la democracia en el país. Pepe, Néstor, ¿algún comentario al respecto? Yo creo, perdón José, yo creo que esto, lo que tú acabas de resumir, que lo decía esta periodista connotada, por cierto, es lo que pasa en Latinoamérica. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado cubriendo cumbre, otro donde hay presidentes, en Argentina, mismo Perú, en Chile, Bolivia, en fin, la lista es larga, y muchas veces tratan de confundir, de decir que eso no es así o dar a entender que simplemente es una persecución política y apuntando obviamente de que los medios de comunicación son caja de resonancia de partidos políticos o de candidatos o de opositores políticos determinados.
Sí, básicamente a mí me parece que justamente, aunque las aseveraciones de los políticos y los propios medios de propaganda que existen también allá afuera no sean verdad, hay un dicho mexicano que dice, aunque no sea verdad, las mentiras manchan. Y eso es justamente lo que buscan muchos políticos, básicamente, a crear estos juegos de humo donde la gente ya no necesariamente sepa qué es verdad o no. Y finalmente el juego de la polarización, que es un juego que justamente está no solo en Estados Unidos presente, sino alrededor del mundo. Y muchas personas, en lugar de estar buscando ampliar una base electoral, buscan a reafirmar los prejuicios de una base enardecida para así ganar elecciones con votaciones tumultuosas. Encontré la cita exacta para poderla poner antes de cerrar el bloque, este segmento de este club de prensa de hoy. La respuesta de Trump a la periodista fue, abro comillas, le dijo, ¿sabes por qué lo hago? Lo hago para desacreditarlos a todos y degradarlos a todos, de modo que cuando escriban historias negativas sobre mí, nadie les crea. Esa fue la cita que responde a la estrategia persistente del hoy presidente de Estados Unidos, entonces candidato Donald Trump. Son las 10:54 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Primera pausa en Club de Prensa y regresamos. 2 minutos y las 8 de la mañana en Los Ángeles, en California, donde incendios arrasan cifras históricas de bosque en un estado que sufre además una fuerte ola de calor. Este fin de semana hemos visto dramáticas imágenes, no solo de las llamas creando microespacios en el que el fuego avanza devastando lo que encuentra, no solo zonas boscosas, sino también zonas residenciales. Incluso la Guardia Nacional, Néstor, ha tenido que rescatar a unos 200 ciudadanos que estaban acampando en una zona boscosa aprovechando el fin de semana largo en Estados Unidos, que da por formalmente cerrado el verano para emprender el último tramo del año, y que en el caso de California se ha juntado el hambre con las ganas de comer, es decir, las altas temperaturas con diversos incendios que ya han arrasado en el pasado y que continúan haciéndolo ahora. ¿Qué lecciones nos da lo que está sucediendo en California? Y dada la gravedad, no sé si me atrevería a decir, Pepe, que en Estados Unidos no sé si se le está poniendo la atención debida al desastre. Es como lo que pasó con el huracán Laura, que en Luisiana dejó a centenares de personas sin hogar y zonas arrasadas, y ya no hablamos del tema. Arranquemos con Pepe. Néstor, adelante. A ver, yo creo que efectivamente no han llegado tantas noticias. Esto partió el fin de semana, se supo al comienzo de que incluso hubo una especie de fiesta que era en uno de los focos, porque son varios focos que están afectando ahí a California. Era previsible, sí, porque la ciencia meteorológica cada vez es mucho más exacta, entrega detalles de las temperaturas, este fenómeno de los 40 grados, 40 nudos de 40 de humedad, y 40 nudos de viento, evidentemente puede generar una muy mala combinación. Ya pasó en Australia el año 2017, también ocurrió en Chile ese mismo año, en el verano de esta parte del hemisferio. La verdad que llama la atención cómo el fuego avanzó tan rápidamente que todavía no se logre tener una ingeniería específica, sobre todo de Estados Unidos, para contener, atacar estos focos antes de que continúen creciendo. Yo creo que Estados Unidos no se le ha dado la preponderancia de lo que esto significa, del desastre ecológico que esto conlleva y de la importancia de poder tener muy buenos planes, trabajar año a año para contener estos mega incendios. Todos sabemos, excepto el presidente de Estados Unidos, pero todo el mundo entiende que hay efectos del cambio climático, y esto se ve, por ejemplo, en estos cambios de temperatura o en estos desastres ecológicos como son los incendios. Pepe, ¿qué opinas? Sí, a mí me parece que bien decías, el foco de la atención mediática no está en los incendios, y sin embargo California es la locomotora económica de Estados Unidos, un país prácticamente en sí mismo si se considera independiente. Hay que decir que son
pues básicamente 9.000 kilómetros cuadrados de incendios afectados, un récord para esta temporada, y los efectos se están sintiendo en lugares como San Francisco, donde he conocido historias de personas que básicamente viven con una maleta listas para salir después del llamado de que pudieran hacerle las autoridades para abandonar sus casas, y sin embargo también ya los focos de atención están en el sur del estado, cerca de la ciudad de San Diego hay otro fuego, y justamente, obviamente, la situación se agrava tanto por los comportamientos humanos, sino por las propias condiciones climáticas que vive esa parte del hemisferio, una zona pues, que básicamente es propensa a los incendios, altas temperaturas que han soportado en grados Fahrenheit altísimos niveles, hasta más de 110 en grados Fahrenheit, que en grados centígrados son alrededor de 35 grados centígrados, si no estoy equivocado. Y sin embargo, hay que decir que California tiene, pues creo que alrededor de 15,000 bomberos trabajando. Esto es un país desarrollado que, igual que Australia, ha podido contener, pero uno se pregunta justamente, y hablando de las lecciones que pudiéramos tener, los países en vías de desarrollo tienen realmente la capacidad humana para cuando este tipo de desastres puedan llegar, los incendios o huracanes. No necesariamente. Esto es algo que gracias a la preparación que tienen los bomberos en California han podido de alguna manera contener, pero hay que ver también, hay lugares que están siendo amenazados gravemente, incluyendo el Parque Nacional de Yosemite, que está justamente amenazado y que esperan que los incendios no lleguen a pues se perderían justamente algunos de los ejemplares más importantes de vida silvestre de Estados Unidos. Las opiniones de algunas cuestiones de la actualidad hoy con José Díaz Briseño y con Néstor Aburto. José en Washington y Néstor en Santiago de Chile. Néstor, hay una noticia que nos ha llamado la atención, que si se hubiera producido probablemente en Estados Unidos tendría mayor dimensión internacional, pero que dado que se trata de Chile, yo creo que pasa desapercibida, no porque no sea grave. La noticia habla de una red de tráfico o de trata de personas, particularmente de haitianos, que a través de 4 países van rumbo a Chile para ser explotados laboral y sexualmente. Hay 142 haitianos desde Bolivia que fueron deportados. ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? A ver, esto comenzó el año 2016-2017. Todos los que viven en Chile, de la noche a la mañana comenzaron a ver un gran número de personas haitianas llegar por el Aeropuerto Internacional de Santiago. Llegaban en vuelos directamente desde Puerto Príncipe, desde Haití, vuelos que podríamos decir charter, pero eran de una empresa que se llamaba Low y que de la noche a la mañana se creó con inversionistas tanto chilenos como extranjeros, y era una aerolínea que operaba algunos días de la semana entre justamente Puerto Príncipe y Santiago de Chile. Estos vuelos iban totalmente vacíos hacia Puerto Príncipe y regresaban a Santiago de Chile completamente llenos. Ahí comenzó la primera sospecha, pero que no fue la autoridad tan clara en la investigación. De hecho, ocurre hasta el año 2018 en que se da un golpe y se logra establecer que se habían montado, y esto es horroroso, se habían montado empresas en Puerto Príncipe que negociaban con las personas que vendan sus casas en Haití. Ustedes saben, muchos de los que nos están viendo a lo largo de Latinoamérica saben lo que vive Haití, lo difícil económicamente que es ese país para quienes viven allí. Sin embargo, vendían lo poco y nada que tenían para poder comprar estos tickets y pagar los cerca de $3.000 que le cobraba esta empresa, con el sueño de que iban a llegar a Chile y que iban a tener trabajo, que iban a tener una casa y que obviamente su vida, su desarrollo de vida iba a ser mucho mejor. Un país como Chile, que habla español, mientras que ellos hablan creolés o francés. Entonces comienza esta investigación, se logra establecer, son detenidos los responsables de quienes estaban detrás de esta aerolínea, también quienes hacían de empresas que traían a estas personas, son responsabilizados por la justicia chilena como trata de personas, y luego de eso han venido varias otras investigaciones donde se ha descubierto que hay personas que lucran con esto, trayendo haitianos, ya no por avión, sino por pasos incluso no habilitados, con la promesa de que, le dicen a los haitianos, de que en Chile van a tener una mejor vida. Cuando llegan acá, son forzados a trabajar,
en otros casos sobre temas sexuales, obviamente en empresas que son montadas de tráfico sexual, pero lo más importante es que si ellos se terminan por oponer, son lanzados a la calle y se quedan en un país donde no hablan el idioma y terminan viviendo en tomas como está ocurriendo en Santiago, en Antofagasta y en otras grandes ciudades de Chile. Esto es horroroso, efectivamente, Gustavo. Esto debería ser una noticia mundial. Estamos hablando de la trata de personas, algo que es espantoso desde el punto de vista desde su inicio. No sabemos, no hay claridad cómo la justicia en Puerto Príncipe, en Haití, ha investigado este tema, quiénes están detrás, son políticos haitianos, quiénes son quienes han llevado a esta miseria a estas personas que han llegado a Chile. Néstor, ¿y cómo está reaccionando el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, el gobierno desde que revienta este escándalo, que yo se los resumía, obviamente tiene un montón de capítulos, yo lo resumí brevemente de cómo se da cuenta la alerta y luego el desenlace. El gobierno de Sebastián Piñera lo que ha hecho es que ha presentado una política migratoria. Lamentablemente en Chile este tema puntualmente ha sido noticia, pero es más noticia o más comentario de la cantidad de inmigrantes que obviamente algunos chilenos demandan que vienen a robar los puestos de trabajo en medio de una crisis tanto económica como también producto de la pandemia. Pero dicho eso, el gobierno ha representado primero colocando y subiendo las visas para los países como por ejemplo Haití. Para entrar hoy día a Haití desde hace algunos meses se tiene que tener una visa para poder llegar. Lo mismo pasa con los venezolanos, quienes recordemos también acceden a una visa democrática producto de la gran oleada de compatriotas de venezolanos que llegaron a nuestro país. Dicho eso, hay un proyecto de ley y es así como el gobierno de Sebastián Piñera se ha defendido sobre esta situación, mientras la justicia lleva por el otro camino la indagatoria sobre quiénes están detrás de esta trata de personas. Ahora, eso es en Chile. Insisto, nada sabemos de lo que ocurre en Haití. Pepe, ¿qué opinas? Sí, en cualquier fenómeno migratorio existen factores de atracción y factores de expulsión que determinan justamente lo que estamos viendo en este momento. El tema de los haitianos, desgraciadamente, no es algo que se ha visto solo en Chile, sino también en otros países, justamente como México, que son países de tránsito rumbo a Estados Unidos. En la ciudad de Tijuana ya hay una comunidad de haitianos sumamente grande, porque justamente ante las duras políticas migratorias estadounidenses, ellos se quedan estacionados prácticamente en la frontera norte de México. Ahora, exactamente, ¿cuál es el balance que se puede encontrar sobre visas humanitarias para un país que justamente tiene uno de los peores índices de pobreza en el mundo y que es justamente fomentar un fenómeno de tipo criminal con consecuencias graves? Pues es algo que los políticos ya les toca determinar. Y sin embargo, hay que decir que en este mundo determinado por el COVID, esta cuestión de la migración irregular, incluso el tráfico de personas como se habla ahora, pues es algo que continúa a pesar del cierre de fronteras, y esto abre muchas interrogantes sobre exactamente quién controla esto, los grupos, quién les da acceso en los pasos irregulares. Y esto nos dice de la fragilidad de los estados y de la falta de profesionalidad de algunas de nuestras agencias migratorias. Y sin embargo, hay que decir, el flujo desde Haití podría continuar porque las condiciones son sumamente graves y cualquier país del hemisferio da mejores condiciones, incluso en la clandestinidad, para aquellos que vienen de ese país. Las opiniones de José Díaz Briseño y de Néstor Aburto hoy en Club de Prensa. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa y al regresar hablamos de Venezuela y la difícil situación por la que atraviesa la oposición, con esa división y pluralidad de voces que hoy algunos leen como divisiones frente al enemigo común que es el chavismo. Ya regresamos. Son las 11:16 de la mañana en Caracas, en Venezuela, donde nos fijamos en la actualidad política, una actualidad que pasa por la voz de alguien que había estado en un segundo plano, si bien su nombre y su relevancia era notable entre las voces de oposición al chavismo. Hablamos de Enrique Capriles. La semana pasada fue protagonista porque se acabó conociendo que
conversaciones, que no negociaciones, la distinción la hace el mismo Capriles, conversaciones con el chavismo dieron, de acuerdo a lo que cuentan, como resultado la liberación de 100 presos políticos en Venezuela, con una medida de gracia otorgada por quien es hoy líder del chavismo, el presidente Maduro. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que Capriles se ha reafirmado en la importancia de mantener una conversación con el chavismo. Dice que Maduro no es el chavismo, es una parte. El chavismo es mucho más que Maduro, que es necesario apostar por esas conversaciones en un nuevo intento de devolverlo, de avanzar la democracia en Venezuela. Y ha dicho que Europa, en una entrevista publicada este fin de semana en el diario El País de España, dice Capriles, Europa tiene una oportunidad histórica para que Venezuela recupere la democracia. Hay que recordar, Pepe, que la liberación de esos presos políticos se produjo casi en paralelo con la invitación que hizo el chavismo a la Unión Europea y a Naciones Unidas para que fueran observadores de las elecciones, disputadas elecciones que se tienen que producir este próximo 6 de diciembre. ¿Cómo ves lo que se está moviendo en Venezuela y sobre todo esas críticas de Capriles al gobierno de Juan Guaidó, que es reconocido por cerca de 60 países en el mundo, que califica de gobierno de Internet? Siempre será muy difícil juzgar la situación en Venezuela desde el exterior ante el cierre de las vías democráticas que hay en ese país. Y sin embargo, lo que llega aquí es, de información sobre lo que está ocurriendo es básicamente una oposición que se enfrenta a unas opciones sumamente reducidas. Es muy difícil juzgar, las pasiones son muy altas sobre las decisiones que toman las distintas facciones de la oposición y calificar o no sobre el camino que están siguiendo, sobre cuál es la mejor estrategia para forzar al gobierno de Maduro a abrir vías democráticas que sean creíbles. Realmente la posición de la Unión Europea es clave en este momento, dado que ellos serían los que podrían legitimar un proceso. El gobierno de Maduro necesita altamente una acreditación internacional y sin embargo el riesgo a que cualquier dada patente de corso que pudiera otorgar una veeduría de las elecciones, cualquier organismo internacional, puede ser de altísimo riesgo. El propio Capriles está confiando en que si bien se acepta esta veeduría, el régimen de Maduro pudiera posponer las elecciones más allá de diciembre para que pudiera prepararse esta veeduría y sin embargo eso no está garantizado. La oposición tiene cartas limitadas. Capriles presenta algunas preguntas interesantes en una entrevista con el diario El País este fin de semana sobre exactamente hacia dónde avanzar, porque la otra parte es las críticas al gobierno de Juan Guaidó sobre exactamente si han avanzado o no las condiciones concretas de cambio en Venezuela, algo que todos podemos coincidir han sido muy limitadas. El propio Estados Unidos enviando un mensaje muy claro a un sector diciendo que básicamente es una fantasía creer que va a haber un apoyo militar para derrocar a Maduro desde el exterior por parte de la administración Trump. Es decir, todas las facciones de la oposición tienen cartas difíciles que jugar y no es fácil juzgar la toma de decisiones que están haciendo. Néstor. A ver, yo creo, para quienes hemos estado en Venezuela reporteando, es evidente que es muy complejo día a día, es muy complejo en ese país, desde alimentarse hasta vivir simplemente en Venezuela. Yo creo que no se puede hacer ningún análisis si uno no mira de que Venezuela, que es un país que tiene ingresos, tiene petróleo, que tiene recursos, y miren la situación en que está, es la demostración empírica de nuestros problemas en el mundo entero en materia de relaciones, de cómo nos integramos. Es el fracaso, Venezuela, de todo tipo de conversación diplomática entre todos los actores que hoy día están, tanto en las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, que también ha jugado un rol de opositor en vez de buscar caminos de diálogo. En fin, podemos hacer una larga lista de todo lo que significa el fracaso de Venezuela para todos nosotros y sobre todo para esta generación. Dicho eso, yo creo que hoy día Venezuela, si uno mira a Nicolás Maduro y su entorno, mira a Juan Guaidó y su entorno, evidentemente aquí hay un desgaste claro de ambos sectores. Yo creo que Juan Guaidó ya cumplió un ciclo, evidentemente contribuyó en llevar su discurso en contra del régimen de Nicolás Maduro, que es un régimen, o sea, a uno como ejercicio periodístico puede ir a cualquier parte del mundo,
pero en Venezuela el SEBIN estaba encima de nosotros, siempre fustigando, pidiendo. O sea, no es una democracia plena, evidentemente. Eso es un cuestionamiento y quienes han estado allí lo saben. Entonces, aquí vemos que hay un Nicolás Maduro totalmente debilitado, pero todavía está en el poder, lo cual para él eso es obviamente una ganancia, es un triunfo dentro de todo este escenario que ya hemos descrito. ¿Qué ha hecho Enrique Capriles? Enrique Capriles ha golpeado el tablero con este diálogo, con el chavismo, con las decisiones que llevó que estos 100 personajes políticos salieran de las cárceles y pudieran incluso participar activamente, algunos de ellos, en las franjas y en lo que se está llevando o preparando para la próxima campaña del 6 de diciembre. ¿Cuál va a ser el resultado de esa elección? Eso es la gran duda. ¿Va a asistir la Comunidad Europea? ¿Va a asistir la comunidad de países de América del Sur o Centroamérica a Venezuela? Son las dudas que hay. ¿Le conviene a muchos países de que en Venezuela se solucione este problema? Esa también es otra duda que, más que reflexión, yo la dejaría planteada. Vamos a terminar este bloque y antes de cerrar quiero tener un mensaje para nuestros televidentes en el sur de Florida, que son numerosos, particularmente aquellos cubanoamericanos que hoy celebran esa advocación de la Virgen María, de la Virgen de la Caridad del Cobre. Hoy es una fiesta para ellos, desde aquí también nos acordamos, la patrona de Cuba, desde el año 1916, cuando Benedicto XV la nombró y la coronó años después Juan Pablo II en un viaje histórico que hizo a la isla. Bueno, la fiesta de particularmente la comunidad cubana en esa zona de Florida donde muchos nos ven y desde aquí les enviamos un saludo. Vamos a la pausa. Esto es Club de Prensa. Tiempo para despedirnos, no nos queda más para seguir analizando la actualidad. Les aseguro que me hubiera gustado conversar con nuestros invitados sobre otras cuestiones del día. Hoy nos han acompañado José Díaz Briceño, es periodista mexicano, corresponsal en Washington del diario Reforma, y con Néstor Aburto, es periodista chileno, trabaja como subdirector de prensa de Radio Bio Bio, está en Santiago de Chile, con esas noticias que nos han ayudado a comprender un poquito mejor. Gracias a ambos por su tiempo y a ustedes por su sintonía. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus.